Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un montón de especulaciones y rumores, y es que vamos a desentrañar el secreto real detrás de la ruptura de Mert y Afra. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos conquistó con su química en pantalla y fuera de ella, y cuya separación nos dejó a muchos con el corazón un poco roto. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una pelea, infidelidad, o algo completamente inesperado? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y tratar de darles una respuesta que vaya más allá de los titulares sensacionalistas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y en la vida de sus celebridades favoritas, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. La noticia de la ruptura entre Mert y Afra cayó como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en el de sus seguidores internacionales. De la noche a la mañana, las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, decepción e incluso indignación. Ambos eran, y siguen siendo, figuras públicas muy queridas, y su relación era vista por muchos como un modelo de amor y complicidad. De repente, silencio. Y en el vacío proliferaron las teorías. Algunas eran bastante salvajes, involucrando terceros, traiciones épicas y dramas dignos de una telenovela. Otras, más contenidas, hablaban de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan por desgaste. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Hay algo más profundo que lo que nos han contado o lo que hemos podido deducir? Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de los rumores y analizar las pistas, los posibles motivos y, sobre todo, el impacto que esta separación ha tenido en sus carreras y en sus vidas personales. Comencemos por repasar brevemente lo que sabemos. Mert y Afra se conocieron en el set de una producción que los catapultó a la fama a nivel internacional. Su química era palpable, tanto en sus roles como en las entrevistas y apariciones públicas que compartieron. Pronto se convirtieron en la pareja del momento, y su relación se convirtió en un tema constante en las revistas y en las redes sociales. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos en sus redes y transmitiendo una imagen de felicidad y amor sólido. Por eso, cuando se confirmó su separación, la sorpresa fue mayúscula. Inicialmente los comunicados fueron vagos, hablando de mutuo acuerdo y respeto. Sin embargo, la falta de detalles concretos solo sirvió para alimentar la especulación. Una de las teorías más recurrentes apuntaba a las presiones de la fama. Cuando te conviertes en una pareja tan icónica, tu vida privada se convierte, en cierta medida, en un espectáculo. Cada paso que das, cada gesto, cada palabra puede ser analizado y criticado por miles, o incluso millones, de personas. Esta exposición constante puede ser abrumadora y, para algunas parejas, insostenible. Es posible que la carga de mantener una imagen pública perfecta, sumada a las exigencias de sus carreras individuales, haya hecho mella en su relación. El mundo del cine y la televisión es conocido por ser un torbellino, con horarios extenuantes, viajes constantes y la necesidad de estar siempre conectado con el público. Si bien la pasión inicial puede ser lo suficientemente fuerte como para superar esto, con el tiempo, la rutina y el estrés pueden hacer mella. Otra línea de pensamiento se centró en las diferencias personales y profesionales. Aunque parecían compatibles en muchos aspectos, es crucial recordar que son dos personas con sus propias ambiciones, sueños y visiones de futuro. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus caminos profesionales apuntaban en direcciones distintas. Tal vez uno de ellos quería enfocarse más en el cine de autor, mientras que el otro prefería seguir apostando por proyectos más comerciales. O quizás uno buscaba una vida más tranquila y privada, mientras que el otro deseaba seguir en el ojo del huracán mediático. Las relaciones, por muy profundas que sean, a menudo se enfrentan a la necesidad de adaptación constante, y no siempre se logra un equilibrio que satisfaga a ambas partes. También se habló, por supuesto, de la posibilidad de que existieran terceros en discordia. En el mundo de las celebridades, los rumores de infidelidad son pan de cada día, y no siempre son infundados. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Si bien es una posibilidad que no se puede descartar por completo, basar nuestra conclusión únicamente en la especulación sin evidencia sería irresponsable. Lo que sí es cierto es que la presión mediática puede ser un caldo de cultivo para malentendidos.
O si para la aparición de rumores que incluso si no son ciertos, pueden dañar una relación. La distancia física causada por proyectos laborales en diferentes ciudades o países, también puede ser un factor que debilite una relación, por fuerte que sea el amor. Pero quizás el secreto real, el que pocos ven o entienden, radica en la evolución personal de cada uno. Con el tiempo las personas cambian. Las experiencias, los éxitos, los fracasos, todo moldea nuestra perspectiva de la vida y de lo que buscamos en una pareja. Es muy posible que Mert y Afra, como individuos, hayan experimentado un crecimiento personal que los ha llevado a darse cuenta de que ya no son las mismas personas que se enamoraron hace un tiempo. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, puede ser un signo de madurez y de autoconocimiento. A veces el amor verdadero implica reconocer que dos personas que se quieren mucho, pero que han crecido en direcciones diferentes, pueden ser más felices separadas. El respeto mutuo y el cariño pueden persistir, pero la chispa romántica o la compatibilidad a largo plazo pueden desvanecerse. Además, no podemos olvidar el factor de la edad y la etapa de la vida. Cuando alguien se enamora a una edad temprana, las prioridades pueden ser muy diferentes a las que se tienen unos años después. Las aspiraciones profesionales, el deseo de formar una familia, la estabilidad financiera, todo esto puede influir en la forma en que se ve una relación. Es plausible que al llegar a una nueva etapa de sus vidas, Mert y Afra hayan tenido que tomar decisiones difíciles sobre su futuro, y que esas decisiones no hayan estado alineadas. La presión social por casarse, tener hijos, consolidar una carrera, todo puede ser un peso considerable sobre los hombros de una pareja joven y exitosa. Otro punto a considerar es la naturaleza de las relaciones públicas. A menudo, lo que vemos en las redes sociales y en los medios es una versión cuidadosamente curada de la realidad. Las parejas famosas tienden a proyectar una imagen de perfección, y es difícil saber cuán genuina es esa imagen. Detrás de las sonrisas y los gestos románticos, pueden existir conversaciones difíciles, desacuerdos y momentos de duda. La falta de transparencia, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, solo deja espacio para la imaginación del público. Y cuando esa imaginación se alimenta de rumores, la verdad puede quedar enterrada bajo capas de especulación. Entonces, ¿cuál es el secreto real detrás de la ruptura de Mert y Afra? La verdad es que probablemente no hay un único secreto, sino una combinación de factores. Es la confluencia de las presiones de la fama, las diferencias personales y profesionales, la evolución individual y quizás simplemente el hecho de que algunas relaciones, por muy hermosas que sean, llegan a su fin natural. No siempre hay un villano o un culpable. A veces simplemente dos personas deciden que es lo mejor para ellos seguir caminos separados, y eso merece respeto. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su ruptura ha sido un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban verlos juntos durante mucho tiempo. Sin embargo, también nos recuerda que las celebridades son seres humanos con vidas complejas y que, al igual que cualquier otra persona, atraviesan altibajos en sus relaciones. La forma en que han manejado la situación, manteniendo un cierto nivel de discreción, es admirable. No han recurrido a ataques públicos ni a declaraciones escandalosas, lo cual es un signo de madurez. En resumen, hemos explorado varias teorías sobre el final de la relación entre Mert y Afra, desde las presiones de la fama y las diferencias profesionales hasta la evolución personal y la posibilidad de terceros. Lo más probable es que la verdad sea una mezcla de varios de estos elementos, una compleja interacción de circunstancias que llevaron a esta difícil decisión. No podemos saber con certeza todos los detalles íntimos de su relación, y quizás sea mejor así. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas que experimentan emociones reales y toman decisiones difíciles. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre esta noticia que ha dado tanto que hablar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente sucedió? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.